Por cierto, el Papa Francisco también habló acerca de los crímenes que ofenden a toda la familia humana. Esto es la muerte de los migrantes. Y es que de veras conmovió a gran parte de los europeos y desde luego los que nos enteramos en otros lugares del mundo. Las 71 víctimas, entre las que había 4 niños y que fueron encontrados en un camión en la autopista Budapest-Viena. El Papa desde luego pidió una oración y pidió a los políticos que tomen en cuenta la situación de estas personas y sus razones muy valiosas para poder dejar su casa, su familia, sus raíces y salir a la aventura. Sí, y sobre todo pues que se lance un programa mundial para precisamente componer las causas de esa migración, que es el enorme deterioro ambiental y político que afecta a los países de origen, que durante siglos vivieron ahí, vivieron bien, pero ya es imposible. Pero los que debieran analizar la situación, según yo, son los economistas. ¿Por qué están haciendo que naciones completas estén en el desamparo económico? Esto de la globalización era para enriquecerse de manera desmedida unos y empobrecer a la mayoría. Yo creo que es ahí donde debieran todos los países sentarse a tomar acuerdos a ese respecto, porque fue cuando se globaliza la economía mundial, en la época en que empiezan todos estos problemas. Digo, algunos como los que tú señalaste en Siria, que son de otro orden. Sí. Pero la pobreza extrema en muchos países, claro, que no existía, eran limitados en sus recursos, pero sobrevivían. Y ahorita nos espantamos por lo que sucedió en Austria, ¿no? Con este grupo de personas que encontraron ya muertas. Pero aquí, ¿cuántos polleros no dejan? Sí. Los trailers igual repletos de personas de origen mexicano, guatemalteco, salvadoreño, de todos los que están en Latinoamérica, y no causa tal vez la conmoción que causó este hecho en Austria. Y el origen del problema viene siendo prácticamente lo mismo: violencia en su país, hambre, falta de oportunidades por parte del gobierno y de toda una sociedad que de alguna manera está llevando a una destrucción que hace que tú en tu propio país no puedas salir adelante. Es que como lo dices, imagínate, es un camión con 70 muertos en la carretera que va a Viena. Estás hablando del primer mundo, sí, no es la México lechería, Texcoco. Aquí, ¿qué es la bestia? O sea, ¿cuántos casos no vemos o los asesinados en San Fernando hace 3 años? O sea, realmente tan graves aquí como allá, pero el problema es que si allá, que es el primer mundo, que es los países desarrollados, suceden ese tipo de cosas, ¿qué podemos esperar nosotros en países donde la corrupción es flagrante, donde las autoridades están coludidas con los polleros? O sea, verdaderamente sí es yo insisto, es uno de los problemas graves del mundo en los inicios del siglo XXI, como quizá no había habido o se había sucedido en otro momento de la historia reciente. Y yo pensaría que cada vez que cambiamos de siglo hay males que disminuyen la población humana, y sin embargo en este tiempo el mal es la inseguridad que vives en tu propio país. Ya no necesitas una peste u otro tipo de enfermedad, sino las condiciones del país. La semana pasada hubo un gran revuelo en Europa a causa de la llegada de refugiados, y no necesariamente africanos, sino refugiados que van de una zona de Europa, de la zona este de Europa, y que están buscando llegar a los países que tienen una economía más estable en la búsqueda de una vida mejor. La tragedia es que encontraron a más de 70 familias, porque son niños y mujeres y hombres, y los encontraron muertos en una zona de Austria. Sí. Y además pues tienen campamentos en parques y en diferentes lugares de personas que están buscando una vida diferente
en la Europa central, que tiene mejores posibilidades económicas. Pero vienen sobre todo de Siria, que atraviesan Turquía y entran por los Balcanes y tratan de llegar a Hungría, que ya tiene acceso libre a Austria y a Alemania. Pero también llegan de otras ciudades que formaban parte del bloque soviético y que están en guerras internas muy difíciles de sobrellevar en general, porque todos sabemos que la economía se desploma. Y es que hay que diferenciar, hay dos tipos de migración: la migración de los refugiados políticos o de los refugiados que están huyendo por cuestiones políticas, como lo que está sucediendo en Siria, o sea, que huyen de la represión y huyen de la violencia y demás en su país, y otros los que están en busca de oportunidades de una mejora en su calidad de vida, que ese es quizá más grave aún, porque en el momento en que terminan los conflictos políticos de las regiones del Medio Oriente o de África, pues la gente no suele salir, no suele migrar. Aquí es los que están buscando oportunidades, porque en su país no hay oportunidades económicas, no hay oportunidades de progresar, ni de prosperar, ni de crear, ni de generar una riqueza para ellos, que es lo que vemos con nuestros migrantes. La gente de aquí no se va porque Estados Unidos es el paraíso, se va porque realmente no hay oportunidades aquí como para sacar adelante a la familia, a los hijos y demás. Pero yo creo que es el gran problema que estamos viendo en los inicios del siglo XXI en Europa. O sea, ya el problema de la migración se puede convertir en una bomba de tiempo, porque está creciendo de una manera desproporcionada. Sí, y hay partidos que van surgiendo en cada nación que poco les falta para proclamar el exterminio de los inmigrantes, ¿no? Eso ocurre con el partido de Le Pen en Francia, ahora dirigido por su hija, y el partido nazi, que así se llama, de Grecia, que han alcanzado votaciones cada vez más elevadas. Y en una de esas pueden llegar al poder o influir en el mismo y propiciar violaciones terribles a los derechos humanos. Pues Angela Merkel declaró que se debe limitar el flujo de refugiados económicos, que no podrán permanecer de ninguna manera en esas zonas, y los que están por querer irse a esos Países Bajos son propiamente los Países Bajos, ¿no? Que no podrán estar ahí. Y ya se está planeando una reunión con representantes de la Unión Europea para manejar de forma más efectiva la crisis de inmigración, y gestiona junto con Francia y Reino Unido una conferencia especial para tomar acuerdos en conjunto entre los 28 países que la integran. Pero al parecer ellos no van a dejar crecer este problema y lo van a resolver, y no creo que sea de manera nada amable. Creo que está muy lejos de su control. El vientre bajo de Europa, que es Italia y sobre todo Grecia y la misma España, pues están al alcance de barcazas que cruzan el Mediterráneo. Entonces, si no se adoptan medidas muy serias, como sería de meterlos en campos de concentración y repatriarlos forzosamente, yo no veo cómo lo pueden detener. Fíjate, ahí, el otro día que estábamos viendo los que se meten al túnel entre Francia y el Eurotúnel entre Francia e Inglaterra, queriendo llegar a Inglaterra, pero pues ya están en Francia. ¿Qué más pueden esperar en Inglaterra, no? Tienen el mismo problema de idioma, hay problemas similares de obtención de empleo y todo. Entonces ya están en el centro del tercer mundo. Pero tú ves una cosa, mientras en Europa la migración no se vuelva necesaria, es decir, que los países no encuentren en los migrantes como esa mano de obra barata, no calificada, que pueden hasta cierto punto explotar, creo que hay manera de solucionarlo con acuerdos o poniendo medidas duras. El problema es que en Estados Unidos siempre se jugó un doble papel. Yo no quiero a los migrantes, pero sí los quiero, ¿no? Para la cosecha del algodón, del jitomate, de la vid y demás. O
O sea, realmente nosotros, ha habido una doble moral en el discurso norteamericano de no queremos a los migrantes. Somos muy necesarios en términos de los mexicanos que se van a Estados Unidos para echar a andar la economía estadounidense, sobre todo en la frontera, en las zonas de agricultores y demás. Pero por otro lado dicen, no los queremos aquí, cuando son necesarios. O sea, los migrantes mexicanos y latinoamericanos son necesarios para la economía. Ya no pueden deshacerse de ellos porque colapsas a la economía norteamericana. Y en más de una forma, por ejemplo, como asistentes domésticos. Se calcula que hay alrededor de 5 millones de asistentes domésticos, que son nanas, criadas, barrenderos, jardineros y demás, que son insustituibles en muchas ciudades, aún de las partes más insospechadas en el norte. El jardinero, el que está usando el soplador de hojas, es mexicano.